presentes, para todos los que nos están sintonizando a través del poder de la palabra, pues a cada uno de ustedes, bienvenidos. El día de hoy pues vamos a continuar con el segundo foro que está programado para esta semana. Y pues el día de hoy tenemos la participación del doctor Fernando Cajas, quien es exdirector del Centro Universitario de Occidente. El doctor Fernando Cajas es profesor de la División de Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Recientemente fue director del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, de la USAC, con sede en Palín Escuintla. Anteriormente fue coordinador del Programa de Políticas de Educación Superior de Planificación de la Universidad de San Carlos de Guatemala 2015-2016. Fue director del Instituto de Investigaciones de Ingeniería del CUNOC 2008-2012, desde donde gestionó varios proyectos académicos con América Central, América del Sur, Unión Europea y Estados Unidos, en temas como aprendizaje de la ingeniería, medio ambiente, recursos hídricos, equidad en el acceso a la educación superior, entre otros. Previamente fue director general del Centro Universitario de Occidente desde el año 2002 al 2006. Tiene una ingeniería de la Universidad de San Carlos, una maestría en matemática educativa de la Universidad de Panamá, un doctorado en didáctica de la ciencia de la Universidad Estatal de Michigan y un postdoctorado en alfabetización tecnológica en la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, en Washington. Pues él es quien el día de hoy pues tendrá a cargo darnos a conocer un poco de la historia, que es muy importante que conozcamos tanto los presentes, docentes, estudiantes, el pueblo en general, y que realmente se sepa por qué es la lucha de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que bienvenido, doctor Cajas. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí. Después de la conferencia del doctor Ordóñez, pues mi intención es responder algunas de las preguntas de esos modelos de universidades públicas que superen las crisis que tenemos. Así que le puse por título a este esquema: Crisis de la Universidad Pública. Está basado en un artículo que escribí hace 10 años, que lo voy a poner a disposición en el chat, y también en un trabajo que se llama USAC 2050, que fue el producto de 8 reuniones bianuales con miembros de toda la Universidad de San Carlos de Guatemala, invitados internacionales, sobre el futuro de la Universidad de San Carlos. Este era un evento que se hizo también aquí en el CUNOC, de donde sacamos grandes lineamientos de qué cosas eran importantes cambiar. Previo a empezar la conversación de hoy, hay que reconocer que la universidad pública en el mundo está en crisis. Es un problema mundial, pero es una crisis debido a una visión capitalista universitaria que se incrustó hace como 30 años, y otra crisis de la ultraderecha política que también se incrustó dentro de las universidades públicas. Eso creó un movimiento que yo le llamo neoliberal dictatorial en muchas universidades. Lo que sucede es que en el mundo las universidades públicas de alguna forma se han adaptado, y algunas se han hecho mucho más pertinentes, pero la nuestra no, la nuestra ha sido realmente cooptada. No ha tenido esa capacidad de reorganización. Tenemos 30 años de una reforma universitaria que cambia muchas cosas, pero no cambia nada. O sea, ese es el problema fundamental. Yo visualizo, hay mucho que discutir sobre la crisis, y no miro la crisis como una palabra negativa. Realmente miro la crisis como una oportunidad de transformación de unos sistemas universitarios que tienen mucho tiempo de existir. Nuestra universidad no es una universidad tricentenaria.
realmente nace en 1944. Esa es la verdadera universidad. Quedó como un nombre religioso por error de los revolucionarios, pero las visiones de la Universidad de San Carlos que tenemos no son las universidades religiosas ni colonialistas, son universidades de una reforma de los años 40. Y por supuesto que entonces nuestra universidad era machista, era racista, era clasista, era elitista, y muchos de esos rasgos, algunos de ellos se vienen superando, pero se dice poco. Pero también se transformó en una universidad que tenía una visión social. Eso no lo tenía anteriormente. Voy a hablar del problema de la gobernabilidad. La gobernabilidad de la Universidad de San Carlos realmente inicia con la Constitución de 1986, cuando se hace una transformación, se le da a las universidades en general, pero a la de San Carlos particularmente, una participación política en los entes del Estado. Realmente yo creo que los constituyentes tenían una visión diferente de lo que iba a pasar con esa participación en nuestra institución, pero lo que sucede es que esa politización empezó a producir elementos de poder muy fuertes. Imagínese usted la capacidad de tener miembros en la Corte de Constitucionalidad, de elegir auditor, contralor general, de tener puestos en el Seguro Social y una serie de puestos. Nosotros sabemos que de a poco eso vino a convertirse en un elemento de poder, y la universidad y a quienes el Consejo Superior nominó en general siempre buscaron sus propios intereses. Pero el problema más fuerte, además de política externa, es un problema interno, de politiquería interna. Todas las unidades académicas, por un lado, están polarizadas. O sea, hay como dos grupos. Y por otro, hay un sistema de gobierno que depende únicamente de 10 facultades. Ese sistema de gobierno que fue creado en 1944 y fue ratificado con la Constitución de 1986, no imaginó el enorme crecimiento de los centros universitarios y las unidades no facultativas. Por lo tanto, existe una forma legal de elegir autoridades, pero es una forma ilegítima. Y eso es algo fundamental que tenemos que cambiar con esta crisis. La Universidad de San Carlos de Guatemala en esta crisis debe democratizarse. O sea, la democracia es importante. Ese es uno de los elementos que deberíamos ganar en esta crisis que estamos viviendo en este momento. Si bien es cierto que la cooptación de la universidad se da desde los gobiernos militares y los gobiernos dictatoriales, ustedes recuerdan que para 1980 hubo una intervención militar, el rector Meyer tuvo que negociar, lo mismo pasaba aquí en el Centro Universitario de Occidente. Las cooptaciones actuales son mucho más profundas y introducen no solo sistemas dictatoriales, sino también una ideología muy diferente de la conceptualización de universidad pública al servicio de la sociedad. La filtración de personas cuya ideología es la ultraderecha, militares o neonazistas, poco a poco ha venido capturando la universidad y nos ha llevado al extremo que estamos viviendo en este momento. En este momento tenemos un Consejo Superior Universitario, de los cuales la gran mayoría no respetan las leyes universitarias y no respetan la Constitución política de la República de este país. O sea, nosotros estamos viviendo en un estado dictatorial universitario, neoliberal, de ultraderecha. Eso es lo que vivimos. La pregunta es, ¿cómo lo superamos? Yo percibo que lo podemos superar en la medida que tenemos reflexión académica sobre lo que tenemos y viabilizar posibilidades de salida.
Lo que estamos viviendo ahorita es el reflejo de problemas más profundos, problemas que hemos heredado históricamente. A ese tipo de crisis le llamo yo crisis epistemológica. En el fondo, aunque en 1944 se reconstruye la universidad con funciones sociales, y en 1986 se conforma una universidad que participe socialmente con el Estado, en el fondo nosotros, los académicos, quedamos anclados a una epistemología idealista, platónica e individualista, donde creemos, y los programas universitarios están pensados así, y me refiero a los programas de docencia. Los de investigación no tanto, porque su misma salida hacia la sociedad permiten una transformación epistemológica, pero la visión filosófica y epistemológica de nuestros programas es platónica. Se cree que el conocimiento es individual, se cree que el conocimiento puede estar en los libros, se cree que enseñar es hablar, dar clases. Ingenuamente creemos que los contenidos curriculares de muchos de los programas son realmente conocimiento, y eso simplemente es información. Y a pesar de que venimos de teorías de aprendizaje que han sido rebasadas, como el conductismo de los años 60, en el fondo seguimos siendo idealistas, platónicos y conductistas, porque nuestro modelo educativo, los cursos que se han diseñado, las carreras de derecho, de ingeniería, de humanidades, de muchos, no se han revisado desde hace muchos años. Junto a ese modelo hubo una transformación en los años 80 a nivel mundial, y los cognitivistas, ya sean psicólogos o profesores o filósofos cognitivos, imaginaron una filosofía, una epistemología un tanto diferente, donde aprender era construir procesos mentales de tipo piagetiano, estructurados en etapas. Eso llegó a una implicación de tipo pedagógica, donde creímos en el constructivismo pedagógico y eslogan como que los estudiantes podían construir su propio conocimiento, pero en las aulas reales eso no se daba. O sea, no pudimos como salir de nuestro platonismo individualista para lograr que los estudiantes realmente construyeran en las aulas, porque nosotros mismos, los profesores, quizás hay individuos particulares que sí lo lograban, pero en general el currículum quedaba anclado a esa visión antigua, idealista, cartesiana del conocimiento. Y eso se refleja en la forma en que es un currículo, o la forma en que es un programa. Agarre usted cualquier programa, derecho, economía, medicina, ingeniería, todos tienen la misma estructura curricular. Ciencias básicas, separado. Después, ciencias de la fulana licenciatura, cualquiera que sea, póngale nombre. Pueden ser ciencias de la ingeniería o ciencias del derecho, ¿sí? Y de último, los cursos profesionales como un adendum. O sea, las prácticas sociales reales a las que deberíamos estar enfocados, las dejamos de último. Y creemos, ingenuamente, que podemos darle ciencias básicas. Los alumnos se pasan preguntando, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cuándo lo voy a usar? Totalmente desconectados. Una universidad que atomiza, que desconecta, donde no construimos comunidades de profesores que discutan sobre los problemas, ya sea curriculares o sociales, mucho menos los sociales. En los últimos 10, 15 años, el mismo Consejo Superior aceptó que la construcción de nuestro currículo debería ser a través de competencias. Y la visión de las competencias tiene dos grandes raíces. Por un lado, el modelo neoliberal, mercantilista, donde la educación no es un bien público, sino es uno de los medios de producción más. Pero por otro, también tiene una raíz más social, donde el aprendizaje no es
la actividad individual de una persona resolviendo problemas solitos o haciendo exámenes solitos o creyendo que el aprendizaje lo va a aprender en su propia cabeza. No, aprender es participar. ¿Cómo se explicaría entonces que nosotros tenemos alumnos que pasan 10 años aprendiendo inglés y nunca hablan inglés? ¿Cómo se explica que los exámenes de matemática que se hacen al final de la educación secundaria en todo Guatemala, apenas el 8%, que son exámenes básicos de aritmética y muy poquita álgebra, apenas el 8% gana a nivel nacional? Si pasaron 6 y 10 años tratando de aprender matemáticas, es como que tampoco aprendieron inglés, porque nuestra concepción epistemológica del conocimiento está equivocada y porque el currículum que hemos empujado no está enfocado hacia lo que es esencial de la universidad. Y por eso esa universidad que tenemos, que está en crisis, es el resultado de nuestra falta de reflexión filosófica, que también es intencional, porque desde hace 30 años empezaron a quitar los cursos de filosofía, empezaron a quitar los cursos de humanidades, de social humanística. Esos cursos son fundamentales. Yo insisto, por ejemplo, en las carreras como en ingeniería, la ingeniería es una práctica social y por lo tanto debe verse súper conectada a los cursos de las áreas sociales. Pero no, la ingeniería es vista como una técnica. Somos tecnócratas que aplicamos conocimiento muy particular y donde el currículum elimina todas las posibilidades de innovación. Lo mismo se debe dar en economía, en ciencias económicas, y lo mismo se debe dar en humanidades, y estoy casi seguro que lo mismo se da en medicina. Si ustedes revisan los referentes de nuestros programas a nivel nacional y de muchas universidades, los referentes de nuestros programas están distorsionados, porque el referente de derecho no es la justicia. O sea, las prácticas que se estudian ahí no es la justicia, es al contrario, es como la trampa y la injusticia. Si ustedes miran a medicina como un todo, lo que se estudia no es la salud, lo que se estudia es la enfermedad. Y somos codependientes totalmente de las transnacionales para poder tener visiones de pseudosalud. Entonces, en este momento, donde hay una transformación mundial, donde el aprendizaje ya no es visto solamente como una actividad individual, sino como una actividad social, donde aprender es participar, y donde sí las competencias van a tener un espacio en nuestro nuevo currículum, tenemos que también tener una especie de socioepistemología que permita entender cuáles son las prácticas sociales que queremos construir para nuestros egresados y para nosotros mismos. Esa es la transformación en la que estamos. Mucho de la crisis curricular que tiene nuestra universidad también es el resultado de que nuestra institución ni siquiera tiene políticas de educación. No existen. Han atomizado todo. Bueno, vino un grupito que sacó su política de medio ambiente. Sí, el problema medioambiental es fundamental, pero no puede existir una política atomizada, política de género atomizada, política... Ahora seguro que este nuevo gobierno universitario que va a tomar posesión el 1 de julio va a tener su política de fraude. Sí. Y la ventaja de esa política de fraude sobre nosotros es que ellos sí están integrados y ellos sí saben lo que quieren. Nosotros tenemos que utilizar esta crisis para reconstruir lo que queremos de esta institución, y mucho de lo que queremos en esta institución tiene que ver con la concepción de universidad que estamos construyendo. Y esa es la crisis ontológica al final, que tiene muchas facetas. ¿Para qué una universidad? ¿Solo para producir trabajadores? El INTECAP lo hace mejor. El INTECAP lo hace más rápido que muchas ingenierías. Aquí pasan 9 años para graduarse y los del INTECAP 2 años. Y no estoy criticando en el sentido negativo al INTECAP. Ellos están produciendo técnicos, tecnócratas. Pero nosotros, nuestras instituciones universitarias, tienen que construir pensamiento crítico.
nuevas opciones de sociedad. No tenemos que saber hacer los mismos puentes que ya se saben hacer, o no tenemos que saber que los pedagogos aprendan a planificar lo que ya pueden planificar. No, tenemos que inventar nuevas posibilidades pedagógicas, o nuevos puentes, o nuevas comunidades. Tenemos que replantear filosóficamente nuestra institución como una institución que permite la innovación cultural con pertinencia social, porque nuestra institución fundamentalmente está vista como un subsistema escolar casi siempre repetitivo. Es un poquito más que la secundaria, así como la primaria es un poquito más que Parvulitos, así. Nosotros somos un poquito más que la secundaria. Nuestros programas de posgrado totalmente atomizados, privatizados, fundamentalmente lo están. La institución ya está filtrada en su privatización. Todo junio la universidad es privada, porque ahí están todos los estudiantes pagando escuela de vacaciones. O sea, ahí ya totalmente desvinculada, el Estado se desvincula como se desvinculó de la educación secundaria. ¿Cuál es la universidad? ¿Cómo serían esos programas nuevos? ¿Cómo sería la pregunta que hacía el doctor Ordóñez? Decía, ¿cómo podemos transformar nuestra institución? ¿Cuáles son esos modelos universitarios? Primero, quitarnos esa cadena filosófica del idealismo y platonismo. Segundo, tener los problemas de la sociedad como guía para nuestro trabajo. Hay experiencias, hay programas que se han hecho así. Hay universidades en el mundo, en América Latina, que ya rompieron con esas cadenas curriculares, porque son cadenas metafóricas y realmente, esas estructuras curriculares que tienen nuestros programas. En esas estructuras curriculares, nuestros profesores y nuestros alumnos no tienen la libertad para poder construir nuevas alternativas. Necesitamos quitarnos ese colonialismo que heredamos, quitarnos esas filosofías que nos frustran, y para eso es fundamental la autonomía. Sin la autonomía, nosotros no podemos crear nuevos escenarios para una sociedad más justa, para resolver problemas sociales pertinentes, porque los gobiernos neoliberales, los gobiernos dictatoriales, los gobiernos fraudulentos no quieren personas críticas, no quieren personas que se estructuren. En ese sentido, la autonomía es fundamental, y la autonomía es la lucha de miles y de miles de profesores y estudiantes y población universitaria. Algunos han muerto por defender la libertad de ser universitarios en autonomía. Es fundamental defenderlo. Por eso la universidad tiene que ser incluyente. ¿En qué se basa científicamente nuestro sistema de admisión? ¿En qué se basa? ¿Qué bases psicológicas tiene el sistema? No tiene. Es simplemente un mecanismo de control de admisión, como son muchos de los cursos de matemática e ingeniería, como hay muchos de los cursos en primer año en muchas carreras que sirven de filtro, porque no tenemos muchos, no todos, digo yo, la visión de ser incluyentes. Este nuevo modelo universitario que tiene que emerger a partir de estas contradicciones y estas crisis que estamos viviendo, tiene que ser incluyente. Tiene que tener equidad y tiene que tener justicia desde el acceso. Y ese acceso debe ser universal y debe ser un bien público. Ahora dirán, no todos tienen derecho a ir a la universidad. La Constitución obliga a la Universidad de San Carlos a ser la rectora de la educación superior. Pero nosotros nos quedamos solo con la visión de universidad y olvidamos toda la educación superior. Y hay centenares de programas en educación que podíamos aperturar sin necesidad de esos exámenes de admisión que han sido realmente lapidarios para la población vulnerable guatemalteca. Estos programas universitarios que deben considerar a la educación como un bien público, deben también olvidarse de sus disciplinas particulares, de sus mundos individuales. Tenemos una obligación de replantear los problemas sociales
Y esos están planteados en los objetivos del desarrollo sostenible, y si no los quieren ver ahí, pues en los periódicos y en las noticias a diario tenemos enormes problemas de desnutrición, enormes problemas de pobreza, enormes problemas de inequidad, enormes problemas de subdesarrollo, enormes problemas de educación, y en todos esos aspectos nuestros programas tienen que influir. No tiene ningún sentido estar contratando profesores horarios para dar un curso y una hora y para obligarlo a no pensar. A veces llegan al extremo de tener profesores de 8 cursos, 8 horas, simplemente para no producir pensamiento crítico y para ganar votos. Entonces, no puede seguir ese modelo de educación. La universidad que imagino y la universidad que sí existe y que por momentos hemos construido en algunos programas, es una universidad donde también existen comunidades de docentes que platican entre sí, porque nuestras instituciones tienen otra característica: se desvinculan los profesores de los otros profesores y no platican sobre problemas que están resolviendo como tal. Lo mismo se refleja en nuestros propios estudiantes. Nosotros vamos, hacemos los grupos de trabajo y siempre nos preguntamos, ¿pero por qué será que solo hay 1 o 2 que trabajan y los demás no trabajan? Porque nos están copiando a nosotros. Exactamente, lo que están haciendo es simplemente reproducir el modelo individualista de docencia platónica que nosotros tenemos. Eso sí es posible superarlo, y solo es posible superarlo en la medida de que tengamos autonomía, de que se respeten las leyes, de que la universidad sea democrática, y que esta universidad de San Carlos de Guatemala, aunque no cambie su nombre, sea una universidad con equidad, con pertinencia social, y que no se deje robar su autonomía. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, un gusto poder compartir aquí el espacio con el doctor Fernando Cajas, aprender de todo lo que nos ha aportado en este tiempo tan corto que tenemos, pero voy a hacer una pequeña síntesis de lo que nos ha compartido. Partimos precisamente de tomar en cuenta que vivimos, y a nivel, no es solamente en Guatemala, ¿no?, sino en todo el mundo, en una sociedad basada en el neoliberalismo, con gran influencia del capitalismo, que se ha ido incorporando en todas las esferas, en todos los espacios sociales, políticos, públicos, etcétera. También tenemos que reconocer las implicaciones que conlleva ese tipo de sistema. Sobre todo, yo he reconocido que aquí hay una reformulación de los valores, cuando hablamos del neoliberalismo y del capitalismo sobre todo, en donde el doctor hablaba específicamente del individualismo como uno de los valores que se promueve, porque nosotros tenemos otros valores como la solidaridad, etcétera. Sin embargo, el capitalismo pues promueve el individualismo como un valor, y por lo tanto es lo que ha permitido esa división de las sociedades. Otro de los valores pues es precisamente lo que vemos, y que se vincula con los currículos, con la forma en cómo hacemos docencia a nivel universitario, y que tiene que ver con la competencia, ¿no? La competencia como un segundo valor de este sistema en el que estamos viviendo actualmente. Ahí tenemos dos valores que promueve este sistema, que va marcando precisamente esa división, esa desintegración del tejido social. En este caso, también el doctor Cajas nos hace una reflexión sobre la tricentenaria Universidad de San Carlos, tomando en cuenta que es a partir de la Revolución de Octubre del 44 en adelante cuando asume realmente la autonomía, y que esto pues permite una transformación de esa universidad que hasta la fecha pues claro requiere otro tipo de cambios, y que cada una de las etapas de los contextos en los que vivimos va requiriendo que vayamos repensando la universidad que queremos para el presente y para el futuro.
También nos hacía reflexión desde un punto de vista filosófico sobre esa visión platónica, idealista, que de cierta manera en la cual hemos caído, y sobre todo los que damos docencia, los que estamos inmersos dentro de la academia, y que se sigue reproduciendo en las siguientes generaciones. Y volvemos precisamente a un proceso cíclico que no se detiene, ¿no? Y que se repite continuamente. También hacía una reflexión importante sobre esa crisis epistemológica que existe dentro de la Universidad de San Carlos y que, como lo mencionaba, tiene que ver con la forma en cómo se estructuran los currículos, la vigencia de esos currículos, de qué manera están organizados los contenidos y qué tipo de contenidos se están desarrollando dentro de las aulas, las metodologías, todo el bagaje didáctico dentro de las aulas y las repercusiones que ha tenido en la actualidad, ¿no? Que como parte de esa crisis epistemológica, pues vemos nosotros, hacemos un retroceso y vemos cómo se ha venido consolidando de esta manera, a pesar del surgimiento de nuevas teorías, de nuevos paradigmas. El doctor hacía referencia al conductismo como uno de los que se abordaba en los años 60 en adelante, y también al constructivismo como uno de los paradigmas que se veía que iba a permitir generar cambios en la parte metodológica, didáctica dentro de las aulas. Sin embargo, que en nuestra práctica como docentes, pues quizás no se ha logrado superar, ¿no? O no hemos logrado entender cómo funciona, cómo se debe desarrollar en este caso. También mencionaba lo que concierne a la necesidad de la democratización de la universidad, que la universidad sea accesible para todas las personas, para toda la población en este caso, y de cómo se ha limitado a una cantidad de personas, ¿no? Cada vez vemos nosotros cuántos estudiantes quedan expulsados de la Universidad de San Carlos año con año, y que en muchos de los casos no es que quieran irse a las universidades privadas, pero es la única opción que les queda al no poder ingresar a la Universidad de San Carlos. También nos hacía referencia sobre el tema y la importancia política que tiene la universidad, en este caso lo que concierne a la gobernabilidad, y del cómo la universidad tiene un papel importante a nivel político en la toma de decisiones, en la designación de funcionarios de alta relevancia, sobre todo a nivel de las Cortes, y del cómo entonces se ha ido manipulando estos espacios de poder precisamente para consolidar esa cooptación de la Universidad de San Carlos en la cual vivimos actualmente, ¿no? Y que se reproduce. Nosotros podemos evidenciar cómo la política partidista que vemos a nivel nacional a cada 4 años se reproduce a lo interno de la Universidad de San Carlos, ¿no? Son las mismas prácticas las que nosotros encontramos dentro de nuestra casa de estudios. Por otro lado, también hacía referencia a la importancia de promover una universidad incluyente, una universidad más vinculada a lo social, haciendo referencia a las carreras que hay dentro de la universidad. Podemos nosotros de cierta manera determinar cómo se ha ido aislando de la sociedad la universidad, cayendo en tecnicismos que realmente no nos vinculan, no nos unen en comunidad. Por otro lado, a nivel ideológico, se hacía referencia también a cómo las fuerzas de poder de la ultraderecha se han ido incorporando dentro de las esferas de poder dentro de la universidad, y es lo que ha permitido precisamente esa cooptación. Y por último, pues resumiendo un poco de todo lo que nos compartió el doctor, también hacía referencia a, de cierta manera, tener ahí en la mirada los objetivos de desarrollo sostenibles planteados precisamente para tratar de entender las distintas problemáticas estructurales que tenemos en todo el mundo. Gracias. Pues definitivamente, punto
puntos muy importantes que nos llevan a la reflexión de por qué la lucha por la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, doctor Cajas, muchas gracias, licenciado. ¿Alguien del público, alguna pregunta, algún comentario? Aquí está el micrófono para que vengan y comenten rápido. ¡Que viva! Muy bien, buenas noches, compañeros y compañeras. En realidad hemos asistido hoy a una lección importantísima que nos hace precisamente reflexionar sobre el papel de nosotros los docentes, el papel de los estudiantes, de los mismos trabajadores y el papel de la sociedad en esta crisis. En ese sentido, yo creo que una de las cuestiones más importantes es que, desembarazados ya de ese marasmo, ¿verdad?, que hemos mantenido durante años, los que estamos aquí y los que nos están escuchando a través de el medio que nos ha facilitado el poder de la palabra, hacer un llamado a todos a efecto de que reflexionemos en realidad sobre los aspectos que nos mencionó el doctor Fernando Cajas. Y una de las cuestiones más importantes es la disposición que nosotros podamos tener de hoy en adelante para empezar esa transformación, porque esa transformación tiene dos niveles. El primer nivel es nuestro nivel personal, nuestro nivel mental, y el segundo nivel es el nivel ya colectivo. Cómo nosotros podemos enfrentar esos retos de la universidad nueva a partir de una actitud totalmente diferente. Yo me recuerdo aquí a nuestro gran maestro, al licenciado Baldomero Arriaga Jerez, que muy sabiamente nos decía, ¿verdad?, de que el conocimiento es un proceso de construcción, pero que ese proceso de construcción tiene como parte fundamental la lectura de otros autores, porque no podemos negar el aporte histórico de los grandes pensadores y de los que nos han precedido. Pero decía don Baldomero Arriaga que lo más importante en este proceso de reconstrucción no es otra cosa no es otro medio que la investigación. Ya el doctor Fernando mencionaba de que la investigación ha sido uno de los únicos medios, y la extensión también, a través de los cuales nosotros, los profesores y los estudiantes, nos vinculamos directamente a la problemática nacional. Pero, y nos decía también, muchos aquí presumen de venir a dar clases magistrales cuando lo que hacen es venir a repetir un texto o a leer, por ejemplo, unas diapositivas. En aquel tiempo eran los carteles, ¿verdad?, y posteriormente los acetatos, y hoy actualmente pues las diapositivas en PowerPoint o en algún otro mecanismo, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿va?, leyendo y repitiendo. Esa no es una clase magistral. Una clase magistral es cuando el maestro va y expone a sus estudiantes los resultados de una investigación que él realizó. Y ahí es en donde estamos mal, ¿verdad? Nosotros no rankeamos, ¿verdad? No estamos en los rankings de las universidades del mundo, precisamente porque la investigación es uno de los aspectos que menos atención se le presta. Entonces, ahí está el gran reto. Hay escasas oportunidades de investigación, pero tenemos muchas oportunidades de investigación si lo quisiéramos hacer. Así es de que yo creo que la
uno de los aspectos fundamentales de la charla de hoy es cómo vamos a cambiar nosotros. ¿Qué acciones vamos a tomar nosotros en defensa de la autonomía, precisamente en el futuro, para defender esa autonomía a partir de los hechos y a partir de nuestras acciones? Muchas gracias. Y precisamente esto que estamos haciendo acá también es hacer academia, compañeros. Salir a las calles, llevar la universidad a las calles. Y esperamos que quienes nos observan pues también puedan hacerse presentes para ir incorporándose y acuerpar la defensa de la autonomía de la Universidad de San Carlos. Preguntas, dudas. Hay varias universidades que están construyendo el currículum ya sin cursos. De las que tengo noticias, Arizona State University, que es una universidad pública norteamericana, quitó los programas. Sí se gradúan de ingenieros, se gradúan de economistas, sí, pero es a través de los problemas sociales, es a través de esos bloques, es lo que tenemos que repensar. Y esta crisis nos está obligando a revalorar a la Universidad Nacional, a revalorar la autonomía, para poder resolver apoyar en la solución de algunos de los problemas. El problema del agua no se puede resolver sin investigación científica, y esa la tiene la Universidad de San Carlos. Así se conformó unos programas de investigación más importantes que tenemos aquí. Pero la misma desvinculación entre posgrados y licenciatura es mortal, porque ahí la riqueza de la investigación se pierde. Entonces hay mucho por imaginar, mucho por hacer, y esta crisis es para crecer, esta crisis es para transformar. Por supuesto que si imaginamos que en el 2050 vamos a tener 4 universidades nacionales o regionales, sí, está escrito, está aprobado por el Consejo Superior Universitario. Por supuesto que también hemos imaginado programas de investigación estratégicos, pero nada de eso va a ser posible si la universidad es cooptada, como está totalmente cooptada ahorita, donde la gran mayoría de mis colegas profesores, docentes, tienen temor a expresarse, tienen miedo a decir lo que piensan, a favor o en contra, creo. Bueno, en contra sí se anima. Preguntas, comentarios. Si se acerca para acá para su pregunta, quizá la parte que más extraño yo y sigo extrañando es la necesidad de formar comunidades. El profesor universitario ha tendido a aislarse y ha tenido a dar su clase, dar su curso, y eso no le permite reflexionar sobre otras cosas. Yo nunca he podido dar un curso solo no, siempre lo hago con alguien, comparto con alguien al menos, y sí formo parte de comunidades de investigadores que estudiamos cómo aprende ingeniería la gente, sabemos cómo aprenden ingeniería, y esa investigación cómo nos sirve para poder rediseñar el currículum. Intentamos formar comunidades locales, nacionales, latinoamericanas. Hoy en la mañana tenía una conversación con unos colegas mexicanos y colombianos sobre por qué las ciencias básicas en ingeniería. Es una comunidad que tenemos ya varios años, y al final uno de los colegas dice, pero es súper difícil cambiar el currículum. Y entonces nos manda una reflexión, que se las voy a decir. Pero esto que estamos pensando, me dice, es una utopía. Eso no lo vamos a poder hacer. Entonces él mismo, se llama Ismael Arcos, va a estar aquí a mediados de julio. El doctor Arcos nos recuerda esta frase de Galeano, dice: lo sé, todo esto suena muy bien, pero es una utopía. Pero la utopía está en el horizonte. Yo camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos aún más allá. Entonces, ¿para qué la utopía? Para eso sirve, para caminar. Bueno, como ya
hay preguntas ni comentarios, vamos a cerrar este foro hasta aquí. Les agradecemos su presencia, a los que nos han sintonizado, muchas gracias. La cordial invitación para que el día de mañana pues nos acuerpen acá, y si pues usted no puede también, pues también estará otra vez Poder de la Palabra transmitiendo en vivo. Muchas gracias por su atención y que viva la Universidad San Carlos de Guatemala. Feliz noche. Hay unos compañeros de Huehuetenango por acá que quisiéramos que participaran, por favor. Nos están visitando de Huehue, del centro universitario. Si pudiera dar unas palabras de solidaridad en el movimiento, tanto para ustedes como para nosotros, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Benjamín López, vengo de Huehuetenango. Casualmente, ¿verdad? Veníamos a ver, a platicar aquí con alguien, ¿verdad? Porque también en Huehuetenango algo muy bonito que se ha visto es que el sector estudiantil ha hecho enlaces, ¿verdad? Con también el sector docente y se han unificado. También se ha visto la participación de egresados que han llegado y también de sociedad civil. Pues ellos en conjunto han formado una coordinadora y qué bonito es eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cada sector, digamos, sector estudiantil, sector docente, cuando hablamos de encapuchados, que hablamos de celestes, negros, rojos, verdes, blancos, pues cada quien tendrá, ¿verdad?, un interés en particular. Pero si todos tenemos un interés en común, pues debemos de ver de qué manera o qué estrategias se utilizan o se buscan para tratar de buscar esa unificación y que todos juntos, ¿verdad?, logremos el objetivo. Hoy por hoy, lamentablemente, la Universidad de San Carlos de Guatemala, como lo hemos visto, está cooptada. Y a mí, en lo particular, porque esto lo hablo a título personal, me da mucho gusto ver este tipo de actividades, de este tipo de estrategias que se buscan para informar al pueblo guatemalteco, porque lamentablemente existen muchos de los egresados, muchos profesionales, estudiantes, que de este problema no están enterados, y si saben será una mínima cosa nada más. Y estas son estrategias, son mecanismos que se utilizan para informarle, para llevar esta información al pueblo de Guatemala. Y qué bonito es ver que se sumen organizaciones, sociedad civil a este movimiento, porque la universidad es la universidad del pueblo. Entonces estamos contentos. También me acompaña otro compañero, ¿verdad?, que él viene de la ciudad capital. Entonces no sé si habrán algunas palabras ahí también, ¿sí? Entonces sería bueno recibirle, ¿verdad? Andamos dando una gira por acá y esta gira no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro de la San Carlos, pero también andábamos por acá y dijimos vamos a ir a ver qué está pasando, porque también hay que buscar, ¿verdad?, enlaces y que también se manejen las informaciones en común, ¿verdad? Porque no tenemos que estar divididos, que Cunoc, que Cunoroc por su lado, que quién es mejor, que esto y lo otro. No, eso ya no, eso queda atrás. Nosotros como sancarlistas debemos de buscar, ya lo mencionaban acá, ¿verdad?, que lamentablemente hay muchas cosas a lo cual los centros regionales pues no tienen participación, y una de ellas es esto, ¿verdad?, el derecho de elegir, ¿verdad?, el voto. Así que le dejo la palabra aquí al compañero, él se va a presentar. Así que Benjamín López con ustedes, a título personal, estuvo aquí hablando, ¿verdad? Y gracias a ustedes por darnos la palabra. Muy buenas noches a todos, es un gusto, la verdad, estar aquí con ustedes, el saludarles y compartir este sentir, pues
Todos ya conocemos la parte fundamental, lo esencial de esta participación. Quiero comentarles que en el campus central, pues creo que la mayoría sabe la historia, cómo se fue produciendo todo esto, y nos estamos encargando de una forma, de los que están dentro del campus central, por supuesto, que se logre una unificación, que se logren todos los sectores, como estudiantes, como egresados, profesionales, docentes y demás, personal, trabajadores, estemos unidos en cuanto al tema. Pues la verdad es de que es demasiado preocupante. Yo también, a título personal, no me agrada nada porque me denigra el profesionalismo de cómo se está derrumbando la dignidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces yo también quiero resaltar sobre la estrategia de comunicación, por supuesto, educar al pueblo, a las personas, a la sociedad, a la comunidad, de qué es lo que sucede, porque es muy importante. Yo realmente agradezco que lo hagan, es lo que hace falta, y pues estamos para servirles. Mi nombre es Eric González, soy de una escuela no facultativa. El sentir de no poder elegir por medio de un voto a un rector digno para la Universidad de San Carlos es muy triste, lamentable. Entonces, así como ustedes, centros regionales que tampoco pues cuentan con ello, y entre otros factores que debería ser más democrático, el cual no se tiene ninguna metodología, ninguna acción, ningún proyecto como tal, entonces se debe realizar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y despedimos entonces el foro del día de hoy. Mañana los esperamos a las 18:30, ya sea por el medio de comunicación El Poder de la Palabra, o bien acá presentes. Los invitamos a todos los que puedan estar. Acuerpemos, como dijeron los compañeros, unámonos. ¿Por qué nos vamos a unir? Por una universidad mejor y en defensa de la autonomía de la Universidad de San Carlos. ¡Que viva la Universidad de San Carlos de Guatemala! ¡Que viva el Centro Universitario de Occidente! ¡Que viva Shela! ¡Y que viva Guatemala Libre!